¿Y si te dijera que la compatibilidad sexual no existe? O, al menos, no como te la han vendido. ¿Y si te dijera que esa búsqueda constante de ser compatibles es, paradójicamente, lo que está matando el deseo en tu relación? Nos han vendido una idea mágica, dos piezas de puzzle que encajan perfectamente a la primera. Pero la realidad es mucho más interesante. Quédate, porque hoy vamos a romper los 4 mitos más peligrosos sobre la compatibilidad sexual. Y te aseguro que el último es la razón por la que muchas parejas geniales tiran la toalla demasiado pronto. En nuestra serie sobre la anatomía de una relación sana, hoy tocamos un pilar, el sexo. Pero lo abordamos desde un ángulo que nos obsesiona. ¿Somos sexualmente compatibles? Esta pregunta la escucho todo el tiempo. La vemos en películas, esa química explosiva, ese sexo perfecto la primera noche. Creemos que la compatibilidad es algo que encuentras, como encontrar un unicornio o ganar la lotería. Y si no la tienes, estás con la persona equivocada. El problema psicológico de esto es que nos pone en un rol pasivo. Nos hace evaluadores de la relación, en lugar de creadores de la misma. Hoy no vamos a evaluar, vamos a construir. Y para eso hay que demoler. Mito número uno. Si la química inicial no es explosiva, no hay compatibilidad. Esto es el mito de Hollywood. Confundimos esa atracción inicial, esa chispa nerviosa, con la compatibilidad a largo plazo. Sí, la atracción es importante, pero esa química inicial, que a menudo es solo una mezcla de novedad, misterio y hormonas, no predice el éxito sexual a largo plazo. He visto parejas con una química explosiva al principio que se apagan en 6 meses porque no tienen nada más. Y he visto parejas que empiezan como amigos con una atracción tibia y que construyen una vida sexual increíble basada en la confianza y la comunicación. La realidad, la química inicial es solo el aperitivo. La verdadera compatibilidad es aprender a cocinar juntos la comida principal, una y otra vez. Mito número 2. Las parejas compatibles siempre quieren sexo al mismo tiempo y con la misma frecuencia. Si esto fuera cierto, no existirían parejas compatibles en el planeta Tierra. En cualquier relación de más de un año aparecerá lo que los terapeutas llaman discrepancia de sexo. Es inevitable. La vida pasa. El estrés, el cansancio, los hijos, las preocupaciones laborales. Uno de los dos tendrá el deseo más alto y el otro más bajo. Y adivina qué, esos roles incluso pueden intercambiarse. El punto psicológico clave no es la diferencia de deseo, sino cómo la pareja gestiona esa diferencia. Lo ven como un problema, tú nunca quieres, o como una oportunidad para conectar. Entiendo que estás cansado, ¿qué necesitas ahora? La compatibilidad no es tener el mismo termostato, es saber negociar la temperatura sin que nadie se congele o se queme. Vale, vamos por la mitad. Y quiero hacerte una pregunta honesta. ¿Alguna vez te has sentido roto o incompatible por no cumplir uno de estos dos mitos? ¿Has pensado que algo fallaba en ti o en tu pareja porque la química bajó o porque no queréis sexo todos los días? Déjame un sí rotundo en los comentarios si te has sentido así alguna vez. Quiero que veas la cantidad de gente que ha caído en la misma trampa. Sigamos, que vienen los dos mitos más fuertes. Mito número 3. Si somos compatibles, el sexo será genial de forma natural. No deberíamos tener que hablar de ello. Este es el mito del lector de mentes. Si mi pareja realmente me amara y fuera compatible conmigo, sabría exactamente qué me gusta, dónde tocarme y cómo hacerme llegar al clímax. Falso. Nadie nace con un manual de instrucciones de tu cuerpo. Ni siquiera tú mismo te conoces perfectamente. El mejor sexo no es intuitivo, es explícito. El sexo más increíble ocurre en parejas que tienen la valentía de ser vulnerables y decir, me encanta cuando haces esto. ¿Podemos probar aquello? O eso, la verdad, no me gusta tanto. La compatibilidad sexual no se encuentra en el silencio mágico, se crea en la conversación incómoda, vulnerable y a veces torpe. Y llegamos al mito final, el más sutil y el más destructivo. Mito número 4. La compatibilidad es algo que tienes o no tienes. Es un estado fijo.
Creemos que la compatibilidad es una caja de marcas. Marcamos si somos compatibles y ya está. Aquí está la verdad psicológica que necesitas oír. La compatibilidad sexual no es una coincidencia, es una decisión. Es una decisión de adaptación mutua y constante. La persona con la que te acostabas a los 25 no es la misma a los 35 después de 2 hijos, o a los 45 con una crisis laboral, o a los 60 con los cambios de menopausia o la andropausia. Tú no eres el mismo. Las parejas que duran no son las que fueron perfectamente compatibles el día uno, son las que vieron sus diferencias y sus cambios no como un muro, sino como un desafío. La verdadera compatibilidad sexual es la flexibilidad psicológica. Es la voluntad de decir, ok, esto que hacíamos ya no nos funciona. ¿Qué nuevo podemos crear juntos? Es la curiosidad por redescubrir al otro. El sexo, como la relación, no es un sustantivo, es un verbo, es acción. Así que, volviendo a la pregunta inicial, ¿existe la compatibilidad sexual? Sí, pero no es magia, es colaboración. No es encontrar a la persona perfecta, es ser el compañero de equipo dispuesto a comunicarse, a ser flexible y a poner el esfuerzo. Deja de buscar un puzzle que encaje y empieza a construir un mosaico. Es más difícil, sí, pero el resultado es mucho más hermoso y vuestro. Y ahora la pregunta final para ti, y esta es la que quiero que reflexiones. ¿Cuál de estos 4 mitos es el que más te ha afectado a ti o a tus relaciones pasadas? Deja tu respuesta abajo. Leer sobre las experiencias de los demás es increíblemente sanador. En el próximo episodio de la serie hablaremos de algo que me habéis pedido mucho, el lado psicológico de los problemas de deseo. Si el mito de la frecuencia te sonó, el próximo episodio te volará a la cabeza. Suscríbete, activa la campanita para no perdértelo y recuerda, una relación sana no se encuentra, se construye. Nos vemos.